Bienvenidos a todos. Nos volvemos a reunir para continuar con nuestro estudio bíblico en el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Como recordarán, en nuestra sesión anterior ya empezamos a ver algunas características, algunas cosas de este capítulo. Recordarán que pensamos en diferentes razones o propósitos por los que el evangelista Juan escribió este capítulo. También empezamos a entrar dentro de la escena, vimos dónde se desarrollaron los hechos, quiénes eran los personajes principales y finalmente también consideramos una cuestión importante, la enfermedad de Lázaro, una enfermedad que posteriormente le llevaría a la muerte. Entonces, comenzamos ya a ver estas cosas. Si ustedes lo desean, pueden ver las notas de este estudio en nuestra página web o en nuestro canal de YouTube. Ahora vamos a comenzar a pensar en otros detalles no menos importantes. En primer lugar, vamos a considerar la petición que estas dos hermanas, las dos hermanas de Lázaro, Marta y María, hicieron a Jesús. Y esto nos va a dar lugar para que pensemos también acerca de algunas características importantes de una petición que agrada al Señor. La segunda cuestión, la segunda parte de este estudio, tiene que ver con el asunto del retraso de nuestro Señor Jesucristo en atender la petición de Marta y María. Como ya sabemos, el Señor no llegó a tiempo para sanar a Lázaro, sino que Lázaro finalmente murió. De hecho, cuando el Señor llegó allí, a Betania, hacía ya 4 días que Lázaro había muerto y estaba en el sepulcro. Así que comenzamos entonces nuestro estudio y creo que lo más conveniente es que volvamos a leer nuevamente juntos los 6 primeros versículos del capítulo 11. Ya sé que los leímos en la ocasión anterior, pero siempre es bueno estar bien familiarizados con la palabra del Señor. Entonces, si me quieren acompañar, si tienen ustedes sus Biblias, leemos juntos en Juan capítulo 11, versículo 1 al versículo 6. Y dice así: Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Bueno, desde luego les aconsejo que lean todo el capítulo 11, porque, es importante tenerlo presente y de hecho vamos a estar haciendo referencias a otros detalles que aparecen a lo largo de todo el capítulo. Pero comenzamos entonces nuestro estudio. Hemos dicho que la primera cuestión que íbamos a ver eran las características de una petición que agrada a Dios. Y aquí quiero volver a llamar su atención sobre el versículo 3, que dice: enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y de esta sencilla petición podemos aprender diferentes cosas importantes, es verdad, básicas, pero muy importantes. ¿Cuántas veces lo más básico es lo que más descuidamos? La primera cosa de todas ellas es que nuestra prioridad en la enfermedad debe ser buscar al Señor. Estas dos hermanas nos han dejado un buen ejemplo de esto. Cuando su hermano enfermó, ellas buscaron al Señor. Es verdad que nosotros ahora mismo no podemos hacerlo como ellas lo hicieron. Nuestro Señor Jesucristo ya no está de una forma física entre nosotros. Pero siempre es posible buscarle por medio de la oración. Podemos acudir al Señor por medio de nuestras oraciones. ¿Cuántas veces lo habremos hecho? De hecho, en la Biblia hay un libro que a mí al menos me ha servido muchas veces, es el libro de los Salmos. Hay muchos salmistas que expresaban
su angustia y a veces en este estado de prueba, pero muchas veces también cuando estaban enfermos. Ellos oraban al Señor, lo expresaron de una forma maravillosa a lo largo de distintos salmos. A mí me han servido muchas veces también en mis propias oraciones porque es palabra inspirada y porque además pues es que está muy bien. Son salmos donde el salmista derrama su corazón buscando al Señor en oración. Hay muchos de ellos, pueden leerlos, seguro que les van a ayudar mucho. Pues bien, entonces decimos que la primera cuestión es buscar al Señor en oración. Ahora alguien puede preguntarse, pero ¿y entonces no puedo ir al médico? ¿Está reñido el buscar al Señor en oración con ir al médico o tomar medicinas? Pues entiendo que no. Entiendo que no. Alguien podría decir, sí, pero en la Biblia sale el caso aquel del rey Asa, que dice que en un momento determinado había enfermado de los pies, una enfermedad muy grave, está en Segunda de Crónicas, en el capítulo 6 y versículo 12, y dice que en su enfermedad no buscó al Señor, sino que buscó a los médicos. ¿Ambas cosas son incompatibles? Entiendo que no. ¿Por qué? Porque el problema de Asa fue que había puesto su confianza en los médicos y no buscó al Señor, no confió en el Señor. Es una cuestión de prioridades. ¿Dónde estamos poniendo nuestra confianza? Seguramente en países donde el sistema sanitario es muy malo, pues las personas no tienen ningún problema, todo lo contrario, acuden rápidamente a Dios en oración. Pero en otros países donde la sanidad puede ser mejor, aquí por ejemplo en España, pues bueno, es bastante competente, aunque como buenos españoles siempre nos vamos a estar quejando absolutamente de todo, pues aquí ocurre todo lo contrario. Aquí las personas, si van a acudir a Dios, es cuando tienen una enfermedad muy gorda, muy gorda, muy gorda, y el diagnóstico del médico ha sido que hay muchas probabilidades de que muera. Y entonces pudiera ser que algunas personas aquí en España se encomendaran al Señor, porque ellos desde luego no confían en Dios y sí que confían hasta donde pueden confiar, o es que no les queda otro remedio, confían en los médicos. Pero creo que la cuestión es equilibrar las cosas. Nuestra confianza, en primer lugar y sobre todo, ha de estar en el Señor. Al fin y al cabo, la vida, toda la vida que tenemos es un auténtico milagro. Cada instante de nuestras vidas es un milagro. Y ese milagro no depende de nosotros mismos ni de ninguna otra persona, depende de Dios. Por lo tanto, para cuidar esa vida, ¿quién mejor que Dios? ¿Quién más puede hacerlo de hecho? Solamente Dios. Entonces, no es incompatible, pero debemos de tener claro dónde ponemos nuestra confianza. Recuerdo bien a un amigo mío que en fin, iba a entrar en el quirófano. La verdad es que el médico era una operación muy compleja. Su vida, desde luego, estaba en riesgo, como en todas las operaciones, pero en aquella todavía más. Y cuando iba a entrar ya en el quirófano, me acuerdo que me contaba, el doctor fue a verle un poco pues con la intención de tranquilizarle. Y entonces mi amigo me lo contaba, tumbaba ahí en la camilla para entrar ya, le dijo al doctor que le iba a operar, al cirujano: mire doctor, usted esté tranquilo, porque yo he orado y estoy en las manos de Dios. Y tranquilo porque también he orado por usted y usted también está en las manos de Dios. Entonces mi amigo desde luego confiaba en Dios, pero no dudó en ponerse en manos de un hombre que a su vez también estaba en las manos de Dios. Y en esto confiaba mi amigo. Esto es un poco la cuestión, ¿no? No hay una incompatibilidad entre ambas cosas, no seamos tampoco extremistas, sino tengamos claro en quién estamos confiando. A pesar de que tengamos un buen sistema sanitario o cobertura médica, por encima de todo, nuestra confianza debe estar en Dios. Es Dios quien nos ha dado la vida. Es el único que puede conservárnosla. Por supuesto que sí. En segundo lugar, quiero decir que estas hermanas, y es un hecho muy bonito, muy hermoso, estas hermanas hicieron su petición a Jesús confiando en el amor del Señor. Lo dice el versículo 3 que acabamos de leer. Señor, he aquí el que amas
está enfermo, el versículo 3, ¿verdad? He aquí, el que amas está enfermo. Si nos fijamos bien, veremos que estas hermanas no hicieron ninguna petición. Uno lo vuelve a leer una y otra vez y se da cuenta que no pidieron al Señor nada. Solamente informaron de una situación. ¿Y en qué confiaban? Pues confiaban en el amor del Señor. El que amas está enfermo. Tenían plena confianza en que el amor del Señor le llevaría a hacer lo mejor por su hermano Lázaro. Un hermoso, hermosísimo ejemplo, sin duda, de fe, de humildad, de confianza. ¿Cuánto debemos de aprender nosotros también de este ejemplo, ¿no? No tuvieron que intentar convencer al Señor con una retahíla interminable de repeticiones o repitiendo una y otra vez la misma cosa. No, ellas confiaban en el Señor, sabían que el amor del Señor le iba a mover a hacer lo mejor a favor de su hermano. Y era el amor del Señor, esto sí que es importante, el amor del Señor por Lázaro, no el amor de Lázaro por el Señor. Las hermanas no dijeron, Señor, tú sabes cuánto te amaba nuestro hermano Lázaro, cuánto te ama, y ahora te necesita, está enfermo. No dijeron esto. Ellas reclamaron el amor que el Señor tenía por Lázaro. ¿Y por qué? Pues la razón es muy sencilla, porque nuestro amor, por mucho amor que tengamos al Señor, tenemos que reconocerlo con toda tristeza, que nuestro amor siempre es imperfecto, fluctuante e incierto. Pero el amor del Señor por nosotros es perfecto, nunca cambia. Por lo tanto, nosotros también acudimos a Dios en oración confiados, no en nuestros méritos, en algo de amor que podamos tener al Señor, sino en el amor que el Señor tiene por nosotros. Y a partir de ahí, pues podemos descansar, como descansaron también las hermanas de Lázaro, podemos descansar confiadamente en que el Señor hará lo mejor por nosotros. Otro detalle, quizás un poco complicado, un poco controvertido, es no porque no esté claro en la Biblia, sino porque siempre hay personas que quieren introducir otras cosas en la palabra de Dios y cambiarla. Es que estas hermanas querían el favor de Dios y buscaron al Señor Jesucristo. Lo buscaron como mediador. Fíjense, esto está un poco más adelante en el capítulo 11, pero lo pueden leer en el versículo 21, cuando ya por fin se encuentran las dos hermanas, bueno, primero Marta, luego María, se encuentran con Jesús. Marta le dice en el versículo 21, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Todo lo que tú pidas a Dios, Dios te lo dará. Es decir, estaban recurriendo al Señor Jesucristo como un mediador, como su mediador ante Dios. Todo lo que ellas pidieran al Señor Jesucristo, sabían que Dios se lo daría, porque Dios escucha al Señor Jesucristo. Esta es una gran verdad que más adelante ya los apóstoles desarrollaron mucho más ampliamente, de forma más diáfana, y nos lo dice allí en Timoteo, en 1 Timoteo, en el capítulo 2, los versículos 5 al 8. Si quieren leerlo conmigo, 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Exactamente, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Fijémonos bien, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y esto es exactamente lo que hicieron las hermanas, acudieron a Jesucristo como mediador ante Dios. Esto está sin duda muy claro. Sin embargo, yo decía que el tema ha llegado a ser controvertido. ¿Por qué razón? Bueno, porque nuestros amigos católicos, ellos dicen que es verdad, no lo niegan. Jesucristo es mediador entre Dios y los hombres. Pero ellos han acuñado una frase que dice a Dios por Jesucristo, pero a Jesucristo por medio de los santos y de las vírgenes, por medio de otros intercesores.
a Dios por medio de Jesucristo, pero a Jesucristo por medio de santos y vírgenes. Ahora, esto puede sonar bien, puede sonar bonito, pero hay que decir que no es bíblico. No tiene nada que ver con la Biblia. Es algo que ha sido añadido posteriormente. Es verdad que puede llevar mucho tiempo siendo practicado por la Iglesia Católica, siglos incluso, pero eso no les da la categoría de verdad inspirada, de verdad bíblica. Lo pueden haber dicho distintos papas hablando ex cátedra, pero seguirá sin ser palabra de Dios, seguirá siendo palabra de hombres y tradiciones y costumbres de hombres. Pero la palabra de Dios no tiene nada que ver con esto, por mucho que nos guste. Lo lamentamos decirle a nuestros amigos que eso es una terrible, terrible equivocación. Y es una terrible equivocación por 3 razones, principalmente, me parece a mí. Seguro que hay muchas más razones, pero cuando uno empieza a mirar la Biblia se da cuenta que esto no coincide. La primera cosa ya la he dicho, no es una cuestión bíblica. No hay ni una sola parte en todas las Escrituras que encontremos a un hombre orando a María o orando a ningún santo, buscando de esa forma el favor de nuestro Señor Jesucristo para que a su vez Él nos lleve hasta el Padre y nos escuche. No encontramos nada parecido. No hay ejemplo de esto. En todo el Nuevo Testamento no se va a encontrar usted nada. Búsquelo, no va a encontrar nada. De hecho, el único caso que podría ser más o menos parecido, que no lo es, pero más o menos parecido a esto, sería algo que ocurrió en el Antiguo Testamento y que tenía que ver con el primer rey de Israel. Seguramente ustedes recordarán, fue Saúl, el rey Saúl, un rey que no agradó a Dios. Y entre sus diferentes pecados añadió uno último, final, que de hecho fue el que aceleró todavía más su propia perdición. ¿Cuál fue esta cuestión? Bueno, él ya había vivido una vida que no agradaba a Dios, le había fallado, había hecho cosas que desagradaron profundamente al Señor. Entonces, en un momento determinado, los filisteos, los enemigos que Israel tenía en ese tiempo y que constantemente hacían incursiones y atacaban, pues vinieron contra él y él se sintió indefenso. Era un hombre que, a pesar de su inmensa apariencia, de su altura y todo eso, era un hombre bastante miedoso y pusilánime, un hombre que no se atrevía cuando venían los momentos difíciles. Bueno, pues en ese momento, ¿él qué hizo? Bueno, oró a Dios, pero Dios no le escuchó, no le dio ninguna respuesta. Y el hombre estaba angustiado, desesperado. Esto es interesante, lo pueden leer en el primer libro de Samuel, en el capítulo 28. Estaba desesperado. Entonces, ¿qué hizo Samuel? Bueno, pues no se le ocurrió otra idea, nada más que buscar a alguien que le ayudara a contactar con Samuel. Samuel, como recordarán también, era un profeta de Dios que había vivido, que fue de hecho el que ungió a Saúl, un profeta de Dios que le había hablado en muchas ocasiones de parte de Dios. Y él pensó, bueno, pues quizás Dios no me escucha, pero puedo acceder a él por medio de Samuel. Samuel me puede hablar palabra de Dios, puede interceder por mí, buscar su favor por medio de un hombre que ya estaba muerto, pero que realmente era un hombre de Dios, había sido un hombre de Dios, sin lugar a dudas, el profeta Samuel. Y entonces Saúl lo que hizo fue buscar una adivina, una bruja, que invocó a Samuel. ¿Qué le dijo Samuel? Pues le dijo lo que ya le había dicho cuando estaba vivo. No añadió nada más y de hecho lo que le dijo es que lo había hecho realmente muy mal y que porque, en fin, léanlo, está lo he dicho antes, en Primera de Samuel, en el capítulo 28. Esto fue una cosa muy grave, que Samuel le reprendió también, que Saúl invocara a un muerto para buscar el favor de Dios. Dice en Primera Crónicas, en el capítulo 10 y versículo 13, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. Y porque consultó a una adivina. Consultó a una adivina para que le trajera, para que un santo muerto, intercediera por él a favor delante de Dios. Yo sé que es un caso que no es exactamente igual, pero en esencia hay muchas similitudes, ¿no es cierto? Porque, aunque suena muy extraño, pero en realidad, ¿qué es esto de orar a María
o a una virgen, la que sea, o a los santos, sino hablar con una persona muerta e invocar su favor, invocarle para que interceda por nosotros. En esencia es lo mismo. Es lo mismo. Lo que no nos gusta ver, lo que no queremos aceptar, es que es una cuestión que está más relacionada, que está relacionada con el mundo del ocultismo y de la adivinación, de las brujas, cosas satánicas, invocar los muertos. Y usted dirá, hombre, se está usted pasando. Bueno, pues usted dirá lo que quiera, pero en realidad, si es usted honesto y lo piensa con cordura, cuando usted está hablando al santo que sea, aquí en mi ciudad tenemos un montón, pues que no sé si todos realmente han llegado a existir. Algunos estoy seguro que sí, pero otros no tengo nada claro que realmente hayan existido, que son producto a veces de las leyendas. Esto pasa en muchísimos sitios. Pero si realmente ha existido y está muerto, y yo estoy hablando con él, lo estoy invocando para buscar su favor, estoy invocando a los muertos. No tiene otro nombre. Lo mire usted como lo mire, por aquí, por allá o por el otro lado. Es invocar a un muerto. Usted me puede decir, es que es muy santo, pero es un muerto. ¿Y qué dice la Biblia? Pues mire, esto sí que es importante tenerlo en cuenta, porque la Biblia lo deja muy, muy claro. En Levítico, en el capítulo 20 y versículo 27 dice, el hombre o la mujer que evocare espíritus, que invocare espíritus de muertos, o se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Esto en Israel, cuando Moisés dio la ley y existía la pena de muerte. Pues fíjese si era tan grave el asunto que invocar el espíritu de los muertos conllevaba la muerte. Y además nos dice el Levítico 20:27, lo mete en el mismo saco, va parejo, va al lado de la adivinación y la brujería. Oiga, el hecho de que esas personas a las que ustedes invocan, si es el caso, pues hayan vivido en este mundo muy honradamente y hayan sido hombres de Dios, no quita, no cambia nada. Están muertos. Invocar los muertos es una cuestión muy mala, sancionada, condenada clarísimamente por la palabra de Dios. Y no solamente aquí, pueden buscarlo en una concordancia bíblica, se van a encontrar que también hay otros lugares más donde este mismo asunto se repite. A Dios le desagrada. Usted puede cambiar la palabra de Dios y decir, bueno, no pasa nada porque es la Virgen ni son los santos. Usted puede cambiarlo. Usted puede añadir, cuando dice la Escritura en donde hemos leído antes, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Usted puede añadir los santos y las vírgenes. Y puede intentar echar un pulso a Dios a ver quién es más fuerte. Igual creen que van a convencerle a Dios, pero Dios ya ha hablado clarísimamente por su palabra. Y mire usted, los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no va a pasar. Nada de lo que aquí está escrito va a ser cambiado, todo va a ser cumplido. No imagine que Dios va a cambiar lo que ha dicho para darle a usted la razón. No haga esto, eso es muy peligroso, a Dios no le agrada. En segundo lugar, esto de incorporar como mediadores a santos y vírgenes me parece una cosa también que no se entiende, que se menosprecia el amor del Señor Jesucristo. La idea del católico es, yo igual tengo que convencer al Señor Jesucristo para que Él medie a favor mío delante de Dios. Y quizás, un santo me puede ayudar, pero hombre, ¿cómo puede pensar que un santo va a tener, o una virgen va a tener más interés en usted que el mismo Señor Jesucristo? Que le va a amar más que el Señor Jesucristo. Esto, desde luego, es una auténtica barbaridad. Una barbaridad. ¿Cómo podemos pensar esto? ¿Usted cree que alguno de ellos, alguna virgen o algún santo, convenció a nuestro Señor Jesucristo para que muriera por nosotros en la cruz? Pues claro que no, claro que no. ¿Y puede haber mayor amor que este, que Él entregara su propia vida por nosotros en la cruz? Pues claro que no, hombre, claro que no. No hay nadie que haya demostrado que nos ama tanto, que nos pueda amar más que nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿a cuenta de qué voy a necesitar que alguien convenzca al Señor Jesucristo
le convenza de que me ame un poco más y que interceda por mí ante el Padre. Pero si ya me ama profundamente, si es imposible que me ame más de lo que ya me ama. No se equivoquen, no se equivoquen. Aquí en Ávila, ya les digo, es una tierra, dicen, de cantos y santos, por la cantidad de piedras que hay por todos los sitios. Y santos también tenemos un montón. Tenemos a Sonsoles, tenemos a San Segundo, a Santa Teresa de Jesús, a San Juan de la Cruz. Bueno, aquí en la capital, que habrá más, ¿no? Pero luego en cada pueblo tienen sus propios santos. ¿Usted cree que San Segundo, que no sé siquiera si existió, que San Segundo me ama a mí más que el Señor Jesucristo? ¿Que él puede decirle algo que no sepa el Señor Jesucristo de mí? ¿O le puede mover a hacer algo por mí porque, bueno, en fin, le puede convencer para que, hombre, mira ahí a este pobre hombre ahí en Ávila, a Luis de Miguel, haz lo que te está pidiendo? ¿Usted cree que me va a ayudar en algo? Primero, no me conoce de nada. Si es que existió hace tal cantidad de siglos que no sabe nada de mí. Y por otro lado, porque se iba a tomar interés por mí. En cambio, yo sé que el Señor Jesucristo ya lo creo que me ama. Y ha demostrado su interés por mí sobradamente. Yo puedo acudir a Él y lo hago confiado de que Él realmente me va a escuchar. Miren ustedes, cuando una persona ora buscando el favor de un santo, de una virgen, en realidad me parece muy grave. Porque están menospreciando, están menosvalorando el amor del Señor, como si estos hombres tuvieran más amor por nosotros, por el ser humano, que el Señor Jesucristo. Es imposible ambas cosas, que ellos puedan hacer esto y que puedan amarnos más que el Señor Jesucristo. Es una barbaridad. Y por otro lado, alguien podría decir, bueno, lo dicen los católicos, hombre, pero como estos hombres de la antigüedad han vivido muy santamente y han hecho tantos méritos, pues por sus propios méritos pueden conseguir que el Señor Jesucristo les atienda. Oiga, mire usted, esas personas, por muy meritoria que haya sido su vida, han sido también pecadores. Y no se escandalicen cuando les digo que las vírgenes y los santos, todos ellos sin excepción, han sido pecadores, porque no lo digo yo, lo dice la Biblia. En Romanos, en el capítulo 3 y el versículo 10. No hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Léanse todo el capítulo 3, especialmente a partir del versículo 10, y van a ver cómo se repite una y otra vez. No hay nadie que haga lo bueno. Todos ellos, todos los santos y vírgenes, a los que la Iglesia Católica ha canonizado y todo esto, ellos también fueron pecadores y necesitaron de un Salvador, porque todos hemos quedado destituidos de la gloria de Dios, y nadie, por sus propios méritos, puede hacer nada para salvarse, ni para salvarse a sí mismo, ni para intentar la salvación de otro. El único que nos puede salvar, el único que a diferencia de todos nosotros ha vivido una vida perfecta de santidad, que agradara en todo a Dios, ha sido nuestro Señor Jesucristo. Y mire usted, puede confiar en quien quiera, pero yo voy a seguir confiando exclusivamente en el Señor Jesucristo y en sus méritos. Yo sé que soy un hombre pecador, muy pecador, y si acudo a Él es porque Él no es como yo, y es por sus méritos que Dios me va a escuchar. Y puedo estar, bueno, estoy totalmente seguro de esto y le animo a que usted también lo esté. Mire, en el Evangelio de Juan, un poco más adelante, en el capítulo 16 y el versículo 23, allí dice, de cierto os digo, lo dijo el Señor Jesucristo, que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, os lo dará. Más sencillo imposible, oiga usted. Como lo dijo el Señor, todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, os lo dará. Y yo esto es lo que voy a hacer. Yo no necesito de nadie más, porque además me parece que confiar en otras personas sería una ofensa contra el Señor Jesucristo y sus méritos. Yo voy a seguir el ejemplo de Marta y María. Yo sé que todo lo que le pidas al Padre, Él te lo va a dar. Yo confío en el Señor Jesucristo y les animo a que ustedes también lo hagan.
Hemos hablado de cuestiones muy básicas sobre una petición, las características de las peticiones de una petición que agrada a Dios. Y Marta y María nos han servido de ejemplo en esto. Por supuesto, habría muchas más cosas que añadir a esto. No estamos intentando aquí un estudio exhaustivo, profundo de este tema, sino que estamos abordando algunas cosas que están aquí en el pasaje o que nos sugieren el pasaje. Ahora vamos entonces a la segunda parte de nuestro estudio. Un tema también un poco complicado, ¿no? Porque vamos a ver que, aunque las hermanas hicieron una petición muy correctamente al Señor, sin embargo, el Señor no contestó inmediatamente a su petición. El versículo 6 nos lo deja claro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, cuando Jesús oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y esto, pues esta aparente falta de respuesta del Señor, pues tuvo que dejar un poco descuadradas a las 2 hermanas. De hecho, parece poner en duda lo que previamente había afirmado el Señor, y era la confianza de estas hermanas, que el Señor amaba a Lázaro. Y entonces, ¿por qué no fue inmediatamente? ¿Por qué no salió hacia Betania con la finalidad de sanar a Lázaro? O en otro caso, ¿por qué no hizo como en aquella ocasión con el hijo del oficial del rey en Capernaum, que aunque no fue, sin embargo dio una palabra y el hijo fue sanado inmediatamente? ¿Por qué el Señor no hizo ninguna de estas dos cosas si realmente le amaba? ¿Por qué fue necesario que esperara? ¿Por qué no se puso inmediatamente en marcha? Bueno, pues es verdad que a veces puede ser que este comportamiento del Señor también en nuestras propias vidas, cuando Él no contesta inmediatamente a lo que le pedimos, y sobre todo cuando estamos realmente muy pasándolo mal, sufriendo por situaciones difíciles, pues esto nos descuadra, ¿verdad que sí? Pero lo que tenemos que ver es que, a pesar de que no les atendió inmediatamente, y esto a ellas y a nosotros pues les generaba cierta inquietud y cierto desasosiego, pero también lo que podemos estar seguros es que el Señor sabía lo que estaba haciendo. Claro, Él lo sabe, pero nosotros no lo sabemos. No le reveló cuál era el motivo de ese retraso, de por qué iba a ir. Y ellas, y nosotros también, desde luego, cuando pasamos por situaciones así, pues una y otra vez nos hacemos infinidad de preguntas, ¿no? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no hace algo? ¿Es que no ve Dios que le necesitamos? ¿Acaso será que no le importamos? ¿Por qué el Señor permite que nosotros suframos si realmente nos ama? Seguro que estas preguntas y otras muchas más han estado en la mente de Marta y de María cuando el Señor se estaba retrasando en ir a su encuentro. Pero, aunque es verdad que no se nos explica la razón de su retraso, lo que podemos estar completamente seguros y convencidos es de que el Señor, a pesar de que tarde en contestarnos, Él siempre tiene un propósito y debemos confiar en Él. El pasaje no nos lo dice, no nos dice si tal vez estuvo sanando a otros enfermos, si atendía a otros moribundos en el lugar donde estuviera, no nos lo dice. Es verdad que cuando nosotros somos los que necesitamos algo, nos volvemos impacientes y hasta un poco exigentes. Pero nosotros no debemos de ser así. Debemos confiar en el Señor. El Señor sabe sin duda lo que está haciendo. Aunque si juzgamos las situaciones anticipadamente, corremos el riesgo de equivocarnos. Solamente podemos juzgar cada cosa al final, cuando ya todo se ha completado. ¿Por qué razón? Pues porque nosotros somos criaturas del tiempo, vemos las cosas puntualmente, en un momento determinado, pero el Señor ve todas las cosas desde la eternidad. Su visión es totalmente amplia, es completa. Cuando nosotros juzgamos una situación, nos equivocamos. El Señor tiene todos los datos, Él sabe lo que tiene que hacer
nosotros confiemos en que Él tiene un propósito y sabe lo que está haciendo. Es verdad que el Señor se retrasó, es verdad que Lázaro no fue sanado, pero es verdad también que el Señor tenía un propósito. Bien que por el momento, pues las hermanas de Lázaro pues se sintieron defraudadas, lógicamente, porque el Señor no había acudido y de hecho cuando llegó, Señor, si hubieras estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. Bueno, pues esto refleja sin lugar a dudas ese dolor, ¿no? El dolor que habían pasado mientras estaban esperando sin recibir una respuesta de Dios. Y es verdad, a veces el silencio nos consume por dentro, ¿no? Esperar en silencio sin que Dios diga nada. Y hay tantas situaciones en la vida, no es cierto que nos pueden causar desasosiego, sufrimiento, puede ser una enfermedad prolongada y muy dolorosa, puede ser un despido, que se haya usted quedado sin trabajo y no lo encuentre después de meses, o el sufrir algún tipo de injusticia o de abuso. Tantos y tantos dilemas hay en la vida, tantas injusticias, tantas cosas difíciles que nos pasan, y acudimos a Dios en busca de respuesta y lo único que escuchamos es el silencio. No hay respuesta. Y esto pues puede realmente agobiarnos. Pero como yo decía antes, no hay que juzgar ninguna situación antes de que lleguemos al final de la historia. Estoy seguro que cuando finalmente vieron el asunto completo, Marta y María, cuando el Señor resucitó a Lázaro, pues oiga, aunque hubieran tenido que sufrir y lo hubieran pasado mal, pero no me diga que al final no estaban contentas. Pues claro que sí, más contentas, más de lo que podían haberse imaginado, mucho más de lo que habrían estado si Lázaro hubiera sanado. Resucitar a su hermano. Y no solo contentas, también todo lo que habían aprendido del Señor, claro. Entonces, Dios tiene un propósito, juzgar anticipadamente cualquier hecho. Lo que Dios está haciendo necesariamente nos va a llevar sin duda a cometer errores fácilmente, muy fácilmente. Por el contrario, lo que debemos hacer es esperar en el Señor y confiar en que Él está en el control de cada situación y Él sabe lo que está haciendo. Es verdad que cuando sufrimos, pues, y sin recibir una respuesta del Señor, esto lo pasamos muy mal, ¿no? Pero esta confianza debe estar siempre en nosotros. Yo recuerdo una ocasión, la tengo muy grabada, aunque ya hace muchos años que pasó. Un día estábamos en la iglesia y nuestra hija mayor pues estaba sentada entre mi mujer y yo y bueno, pues más o menos estaba quieta, como puede estar un niño pequeño, pero de repente empezó a moverse mucho y parecía que perdía el equilibrio, que se caía al suelo. Le dijimos, estate quieta. Y ella pues más o menos se reincorporó nuevamente en la silla, en el asiento, y unos instantes, pero luego otra vez empezó a hacer cosas raras y dijimos, aquí hay algo raro. Nos fuimos a una sala al lado y intentábamos que ella andara. Nos pusimos a distancia de 2 metros, ella andaba ya de sobra desde hacía tiempo y ella perdía el equilibrio y se caía. Así que nos alarmamos, fuimos al médico a urgencias, la hospitalizaron, empezaron a hacerle distintas pruebas, cada vez estaba peor, perdió el habla, empezó a retorcerse en la cama de una forma muy fea, muy fea. Nosotros estábamos muy preocupados, les pedíamos información a los médicos, ellos no sabían nada de lo que estaba pasando, todos los análisis estaba todo aparentemente bien y nosotros estábamos angustiados. Saben ustedes, son padres seguramente muchos y saben esta cosa de que el corazón te da un vuelco, ¿no? Y dices, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Cómo me pasa esto? Pues estábamos en la iglesia, estábamos adorando al Señor, contentos y felices con nuestra hija allí. ¿Y por qué nos pasa esto? Yo recuerdo muy bien aquella noche, yo tenía que volver a casa para estar con el resto con los otros hijos. Mi mujer se quedó en el hospital, pero me acuerdo bien que cuando bajé del hospital, de la habitación, aquí en Ávila hay una explanada muy grande que sirve de aparcamiento, y a esas horas de la noche yo estaba solo, y allí en medio de la noche y de la soledad,
yo oré al Señor y claro, ¿quién no llora en una situación así? Mi hijita, de esa manera. Yo le decía al Señor, Señor, yo no sé por qué está pasando esto. Yo no sé, no entiendo nada de lo que está pasando. Pero Señor, aunque yo no entiendo nada, yo sin embargo confío en ti. Yo sé que tú sabes lo que estás haciendo. Y aunque yo no lo entienda, yo quiero descansar en tus manos. Desde luego fueron momentos muy duros para nosotros. Pero recuerdo que después de haber orado así, yo me fui a mi casa y descansé en paz. Yo sabía que mi vida y la vida de mi hija estaban en las manos de Dios y pude descansar. Bueno, fue una experiencia sin duda muy dolorosa, muy difícil. Bueno, para que luego no me pregunten, tengo que decirles que a partir del día siguiente nuestra hija empezó a recuperarse y muy pronto estuvo bien hasta el día de hoy. Así que todo quedó en un susto monumental. Bueno, pues sufrimos bastante. Ahora si ustedes me preguntan, yo les diría, aquello fue duro para mí, sí, pero aprendí algo, distintas cosas muy importantes. Si yo tengo que valorar lo que sufrí con lo que aprendí, creo que valió la pena, sobradamente valió la pena. En aquel momento estuve convencido, sabía que Dios estaba en el control y Él sabe lo que hace. Y ahora más, todavía más, porque ahora ya tengo mucha más información. Yo sé que Dios sabe lo que hace. Y estaba confiado y Dios no me defraudó. No porque mi hija sanara, sino porque yo sé que Él sabe lo que hace. Y descanso tranquilo en esto. Pero es verdad, a veces cuando no recibimos lo que esperamos inmediatamente empezamos a angustiarnos. Y miren, si no confiamos en el Señor, si no dependemos de Él, si no nos fiamos del Señor, pues ¿sabe lo que va a pasar? Que al final nos volvemos, nos amargamos, empezamos a frustrarnos, incluso a manifestar cierto resentimiento contra el Señor. Porque no confiamos en Él, dudamos de Él. Pero qué diferente es la situación cuando sí que confiamos en el Señor. Entonces toda nuestra vida está en sus manos. Y podemos orar diciendo, Señor, mi tiempo está en tu mano. Haz conmigo lo que quieras, como quieras y cuando quieras. Podemos orar de corazón cuando nos fiamos del Señor así y decir, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Pero para eso hay que confiar en que el Señor está en el control y que Él realmente nos ama y que no va a hacer nada malo por nosotros. ¿Cómo podemos pensar que aquel que estuvo dispuesto a entregar a su propio Hijo en la cruz para morir por nosotros, por nuestros pecados, va a permitir que suframos caprichosamente, innecesariamente? Desde luego que no. No podemos tener dudas de esto. Por lo tanto, cuando confiamos en el Señor, entonces sí, entonces podemos descansar en Él. Por otro lado, hay un tercer punto en cuanto a esto, el por qué el Señor a veces nos hace esperar, y es que hay situaciones en la vida que requieren tiempo, que requieren esperar. Ya sé que vivimos en una sociedad acelerada, impaciente, con prisas, somos impacientes en toda situación y queremos que cada cosa sea rápida, sea inmediata. Si el semáforo se ha puesto en verde y ha pasado medio segundo sin que el de adelante se haya puesto en marcha, ya estamos tocando la bocina para que se despierte y se ponga a andar. Queremos ordenadores o computadoras más rápidas, teléfonos móviles más rápidos, conexiones a internet mucho más veloces. Se nos quedan pequeñas todas las megas y todo lo que nos den, ¿verdad? Lo queremos rápido, muy rápido. Pero mire, hay situaciones que requieren tiempo. No sé si alguna vez han tenido la ocasión de ver salir a una mariposa del capullo cuando ya está formada. Es un proceso lento, realmente lento y desesperante si está todo el rato mirando. Porque la mariposa está intentando, de una forma agónica, librarse de todos esos tejidos secos que la aprisionan allí dentro del capullo. Y lucha intentando salir,
Y usted, si la está viendo, puede desesperarse, como digo. Y entonces, pues, intentar ayudar a la mariposa. Con unas tijeritas muy pequeñas puede cortar esas fibras secas para que la mariposa quede libre. Puede hacerlo, para que no tenga que esperar la mariposa. Pero ¿sabe usted lo que va a hacer? Usted cree que le ha librado del sufrimiento, pero en realidad lo que ha hecho ha sido acabar con su vida. ¿Sabe la razón? La mariposa en todo ese tiempo que está luchando para salir de allí, lo que está haciendo es bombeando la sangre que había sido acumulada en su abdomen, está siendo bombeada hacia sus alas. Y además no solamente está siendo bombeada, sino que todos esos esfuerzos están sirviendo para que sus alas se endurezcan, de tal manera que cuando el proceso se ha terminado, la mariposa pueda salir de allí volando libremente. Pero si usted abrevia ese tiempo de sufrimiento, ese tiempo de espera, lo único que va a conseguir es que la mariposa, cuando salga de allí, no pueda volar. Y va a morir en muy poquitas horas, habrá cortado la vida de esa mariposa. Y lo mismo que decimos de esta mariposa, que es simplemente una ilustración, así ocurre infinidad de cosas también, de veces en nuestra propia vida. Hay muchas situaciones que requieren esperar, aunque esa espera pueda ser en medio del sufrimiento, pero se requiere esperar. Marta y María tuvieron que esperar varios días hasta que el Señor fue hasta Betania. Y no fueron las únicas que esperaron. Abraham, en el Antiguo Testamento, tuvo que esperar, ya lo creo que tuvo que esperar. Desde el momento en que Dios le prometió que iba a darle un hijo, el hijo de la promesa, hasta que finalmente llegó, anda que no pasaron años en que esperó, y Abraham oraba, y Abraham y Sara se impacientaban y buscaban otros medios alternativos, pero no divinos, medios de la carne, medios por sí mismos, para cumplir la promesa de Dios. Tuvieron que esperar. ¿Por qué? Pues porque para que Isaac fuera realmente el hijo de la promesa, tendría que ser un hijo nacido de forma sobrenatural, por una intervención directa de Dios. Y entonces hubo que esperar a que Sara pues, le cesara la costumbre de las mujeres y el nacimiento de un hijo fuera algo por completo fuera de lo humanamente posible. Porque habría de ser el hijo de la promesa, el prototipo de nuestro Señor Jesucristo, del auténtico hijo de la promesa, que también vendría a este mundo de una forma sobrenatural, no por la voluntad ni por los esfuerzos de ningún hombre. Abraham tuvo que esperar, por lo tanto, muchos años. ¿Y qué diremos de Jacob? Bueno, pues Jacob en principio tuvo que esperar 14 años para poderse casar con la mujer que él amaba. Tela marinera. 14 años trabajando, y no solo trabajando, sino que trabajando para el que iba a ser su futuro suegro, Labán, que era un hombre que le explotaba, que le engañaba, que se las hacía pasar muy mal. ¿Por qué, si Jacob había de ser finalmente el padre de la nación de Israel, Dios le cambió el nombre, como ya recuerdan ustedes, ¿por qué le hizo esperar tanto y por qué además le hizo sufrir tanto? Bueno, pues porque Abraham también era Jacob también era un tramposo, era un engañador. Ya recuerdan ustedes las triquiñuelas y cómo se las arreglaba con su madre para engañar a su padre y conseguir la bendición de Dios. Bueno, pues Jacob tenía que ser una persona que aprendiera ciertas cosas si había de ser el padre de la nación de Israel. Y eso requiere tiempo, tenía que aprender. Claro, y eso pues era lento y a veces implicaba sufrimiento. ¿Y qué diremos de Moisés? Oiga usted, 40 años en el desierto cuidando las ovejas, también de su suegro, cuidando ovejas. Y dices, 40 años, qué pérdida de tiempo, qué pérdida de tiempo. ¿No habría sido mejor aprovechar la juventud de Moisés y aprovechar también su vigor, su fortaleza, toda aquella formación que había recibido en Egipto y ya lanzados, pues haber sacado al pueblo de Israel, haberse convertido en lo que Dios había planeado para él, ser el libertador de la nación judía que estaba esclavizada en Egipto? ¿Por qué? ¿Qué sentido podría tener 40 años en el desierto cuidando ovejas? Bueno,
Porque Dios no tiene prisa. Dios no tiene prisa. Y cuando Dios va a hacer algo muy grande, como lo hizo con Abraham, como lo hizo con Jacob, como lo iba a hacer con Moisés, Dios se toma su tiempo. Moisés era un hombre impetuoso, un hombre violento, que no dudaba en matar a alguien si no estaba de acuerdo con sus planes y con lo que él pensaba. Un hombre así no puede ser el libertador de una nación. Por lo tanto, Abraham tuvo que esperar para haber cumplido la promesa de tener un hijo. Pero iba a ser el hijo de la promesa, de donde surgirían donde quedarían concentradas todas las bendiciones de Dios para el hombre. Jacob iba a ser el padre de la nación de Israel. Moisés iba a ser el gran libertador. Iban a hacer cosas grandes. Tuvieron que esperar. Marta y María tuvieron que esperar. Pero es que iban a ver, Dios iba a hacer algo muy, muy grande también en aquella situación. Nada más y nada menos que presentar a su propio hijo, como veremos más adelante, como la resurrección y la vida. Cuando Dios va a hacer algo muy grande, ya digo, se toma el tiempo que necesita. No nos impacientemos. Dios tiene sus tiempos, tiene su programa. En tal caso, si debemos de hacernos alguna pregunta, porque impacientarse no sirve para nada, esto ya se lo adelanto, bueno, ya lo saben ustedes, ¿no? Pero si en tal caso tenemos que tomar alguna actitud o hacernos alguna pregunta es si no será tal vez mi propia resistencia al aprendizaje lo que obliga a Dios a que Él se tome más tiempo de espera. Ya hemos visto pues, que Jacob tuvo que esperar mucho porque su carácter era el que era. Moisés tuvo que esperar porque su carácter era el que era. Tal vez tengamos que esperar por culpa nuestra. Dios nos está intentando enseñar algo y nosotros nos resistimos a aprenderlo. Y lo único que estamos consiguiendo es que se prolongue innecesariamente ese tiempo de espera. Tal vez es la única cosa provechosa que podemos preguntarnos cuando estamos en ese proceso de espera. Ahora, aunque Dios a veces nos hace esperar, y este sería nuestro cuarto punto, Él nunca se olvida de nosotros. Y esto también es importante que lo tengamos claro, porque si no puede inundarnos una sensación de soledad, muy frustrante sin duda. Dios nunca se olvida de nosotros. Él nunca duerme ni se olvida. No es como aquellos dioses de Baal. ¿Se acuerdan ustedes del incidente con Elías en el Antiguo Testamento? Está allí en Primera Reyes, en el capítulo 18. Allí estaba Elías burlándose de los profetas de Baal. ¿Y por qué? Pues porque ellos confiaban en un Dios falso. Y él se reía de ellos. Dice, aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Bueno, el tono burlesco de Elías, esto está fuera de toda duda, ¿no? Pero nuestro Dios será así. Pues claro que no, hombre, claro que no. Nuestro Dios nunca se olvida de nosotros. Es interesante, les animo a que lean la historia completa. Todas las historias del Antiguo Testamento a mí me encantan. Tienen tanta enseñanza y son tan emocionantes. ¿Qué pasó después aquí con Elías? Pues que cuando le tocó el turno a Elías de ofrecer su sacrificio y había que clamar a su Dios, a Jehová de los ejércitos, Elías lo hizo. Y Dios no se hizo esperar. Inmediatamente mandó fuego del cielo que consumió el sacrificio, la leña, todo el agua que habían echado encima, todo se consumió con aquel fuego. Porque Dios está despierto siempre, atento, su ojo está puesto mirando todo lo que nos ocurre, todo lo que acontece en nuestras vidas. Si Él espera, no es porque está dormido, es porque tiene que esperar, por lo que antes hemos explicado. Así que nuestro Dios es un Dios que vela. Esto me encanta también, a veces los salmos hablan de esto, ¿no? De cómo Dios vela sobre nosotros. Somos como la niña de sus ojos. Él nos cuida. Nos mira con cariño y siempre está pendiente de nuestras situaciones. Así que esto nos debe de ayudar a sobrellevar los tiempos de espera, de sufrimiento, con paciencia y con confianza en el Señor. Bueno, pues ya hemos visto que hay veces que el Señor se retrasa en contestar y después de haber analizado todas estas cosas todavía nos falta preguntarnos quizás lo más importante. ¿Por qué el Señor en esta ocasión
hizo esperar a las hermanas y a Lázaro también. ¿Cuál fue la razón? Ahora podemos verlo, porque como he dicho antes, ya tenemos toda la situación completa. Ya se ha desarrollado, ya ha finalizado. Entonces, ¿por qué razón el Señor les hizo esperar? Pues básicamente porque quería hacer un milagro que estuviera fuera de toda duda. Y un milagro extraordinario. Ya sé que todos los milagros son extraordinarios, pero es que este es de los grandes, grandes, grandes. Resucitar a un hombre que llevara 4 días muerto. Y va a ser el milagro definitivo que debía de convencer a aquellos incrédulos judíos que estaban al lado de Jesús pero que no querían creer en él. Y tendrían una prueba inequívoca, algo que quedaría fuera de toda duda. Lázaro había resucitado, el Señor lo había resucitado. Porque después de 4 días en el sepulcro, cuando ya el proceso de descomposición había comenzado, incluso estaba avanzando y se olía, allí no había duda alguna de que Lázaro había estado muerto. Nadie podía decir, se habrá desvanecido, habrá tenido un desmayo. No, mire usted. Nadie, ni aun sus propios enemigos, pudieron negar el milagro. Por lo tanto, fue una prueba definitiva a favor de los judíos incrédulos. Por lo tanto, María y Marta tuvieron que esperar a favor no de ellas mismas, sino de otras personas. Este detalle quizás no lo tendríamos nosotros en cuenta, pero así fue. Y no solo por los judíos incrédulos, sino también por los propios discípulos. Porque fíjense lo que dice el versículo 15, cuando el Señor habla con los discípulos del tiempo de espera. Dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos allá, vamos allí. Para que creáis. La fe de los discípulos iba a ser fortalecida, pero para ello también tendrían que ver algo realmente grande. Conocer al Señor Jesucristo de una forma nueva, como la resurrección y la vida. Así que, ¿había propósito para esperar? Claro que lo había, claro que lo había. Ahora lo sabemos. Y en su vida y en la mía, no sé cuál es la situación por la que usted está atravesando. Es verdad que si estamos sufriendo esto, es algo realmente a veces muy doloroso, sin lugar a dudas, que nos llena de angustia, de frustración, pero podemos estar seguros de que Dios tiene un plan, que su amor por nosotros le va a hacer actuar en el momento más adecuado, de la forma más adecuada. Podemos confiar en Él. Confíe en Él, sea cual sea la situación por la que usted está atravesando. Confía en Él y ora al Señor. Hágase tu voluntad y no la mía. Y que como en este caso, como en el caso que estamos estudiando, oremos al Señor para que finalmente, incluso en nuestro propio sufrimiento, en aquellas circunstancias por las que atravesamos y que no entendamos, que Dios sea glorificado. Hágase tu voluntad, Señor, en nuestras vidas, y que tu nombre sea glorificado en nosotros a pesar de lo que tengamos que pasar. ¿Por qué? Porque nosotros confiamos que el Dios que nos ama tanto no va a hacer nada que nos perjudique y que sea para que sea malo para nosotros. Así que en esta confianza descansemos en el Señor y démosle gracias por estar siempre tan cerca de nosotros. Gracias por su atención, que Dios les bendiga ricamente.